Ella tuvo una cita a ciegas con un hombre que parecía pobre, sin saber que él era un director ejecutivo millonario oculto. El viento era suave. Esa mañana susurraba entre las hojas doradas a lo largo de las calles adoquinadas del viejo distrito. Anidado entre una librería de segunda mano y una floristería vintage, se alzaba Maple & Co., un pequeño café con hiedra trepando por su fachada de ladrillo y ventanas que siempre parecían brillar con una calidez tranquila. Era el lugar favorito de Amelia Rose. Apartado del bullicio de la vida urbana, este café era donde corregía ensayos, leía poesía y ocasionalmente simplemente observaba el mundo pasar. Esa mañana, sin embargo, no estaba allí por la literatura. Estaba allí porque su madre había insistido. «Solo una cita», había dicho. Una cita a ciegas con un hombre descrito vagamente como normal, educado, tranquilo. Normal sonaba seguro. Seguro sonaba aburrido, y aburrido sonaba mejor que la traición. Amelia entró al café exactamente a las 10. Su cabello rubio estaba recogido en un suave moño, una bufanda beige caía sobre su cuello. Escaneó la sala, su corazón hundiéndose a medias al pensar en otra hora perdida. Entonces lo vio. Ya estaba sentado cerca de la ventana. Un hombre con un abrigo gris desgastado sosteniendo una bolsa de papel en una mano y una bolsa de papel marrón en la otra. Él levantó la vista, sonrió suavemente y se puso de pie. Amelia preguntó él. Ella asintió. «Sí. ¿Y usted es Cal?» «Ese soy yo», respondió él. «Espero que no le importe. Llegué un poco temprano». Ella tomó asiento frente a él dejando su bolso en silencio. Todo en él se sentía sin pulir, sin reloj llamativo. Su cabello aún ligeramente húmedo por el rocío de la mañana. Su voz era tranquila, sin prisas. «¿Lee?», preguntó ella señalando su libro. «Siempre me mantiene alejado de problemas», dijo él con una pequeña sonrisa irónica. Ella esbozó una pequeña sonrisa, pero mantuvo la guardia alta. Su último prometido también había parecido encantador hasta que dejó de serlo. Pidieron sus bebidas. Ella un té de manzanilla. Él un café negro sin azúcar. «Me gusta amargo», dijo. La amargura lleva tiempo apreciarla como la mayoría de las verdades en la vida. Ella levantó una ceja. «Eso es extrañamente poético para una cita a ciegas». Cal sonrió. «Lo siento. Riesgo profesional». «¿Y cuál es exactamente su ocupación?», preguntó ella con cuidado poniéndolo a prueba. «Trabajo con escuelas en servicios de financiación y apoyo principalmente entre bastidores». Era vago pero no evasivo. Ella asintió lentamente. Su conversación se detuvo cuando él rompió un trozo del bollo que había pedido y se inclinó ligeramente hacia la ventana de cristal. Afuera un golden retriever desaliñado estaba sentado moviendo la cola con los ojos esperanzados. Cal golpeó suavemente el cristal y le tendió la miga a través de la puerta entreabierta. El perro la tomó con avidez y se alejó. Amelia parpadeó. Eso fue inesperado. Él se volvió hacia ella y se encogió de hombros. «Paso a menudo. Siempre tiene hambre, nunca es glotón». Amelia se encontró sonriendo antes de darse cuenta. No era mucho en realidad, pero era honesto sin filtros. Por primera vez en mucho tiempo se sintió desprotegida. «La mayoría de los hombres que he conocido», dijo lentamente, «suelen empezar preguntando si planeo cambiarme a una escuela privada donde ganaría más». Cal pareció desconcertado. «¿Por qué preguntaría yo eso?». Ella miró su taza, revolviendo el té lentamente. Él se inclinó ligeramente, su voz aún tranquila, pero de alguna manera reconfortante. «Le gusta lo que hace, ¿verdad?». «Sí». «Entonces el dinero no importa». Sus ojos se encontraron con los suyos. Nadie se lo había dicho así. Pensó en el hombre con el que casi se casó, elegantemente vestido, ambicioso, sin límites y lleno de promesas vacías. Cal, en contraste, parecía no haberse comprado un abrigo nuevo en años. Y sin embargo, aquí estaba él diciendo verdades que ella había esperado años escuchar.
Nunca le preguntó por su ex, ni por qué no llevaba anillo, ni por qué su sonrisa aparecía lentamente como si tuviera que pasar por varias puertas antes de llegar a sus labios. En cambio, él solo escuchaba y hablaba solo cuando tenía algo real que decir. Ella terminó su té. Él, su café. Afuera, el Golden Retriever se acurrucó cerca del banco lamiendo la última miga de su nariz. Cuando se levantaron para irse, Cal no dijo nada dramático. Ni un te llamaré, ni insistencia para una segunda cita. Solo un simple, fue un verdadero placer conocerla, Amelia. Espero que su día sea tranquilo. Y de alguna manera, eso se sintió suficiente. Mientras caminaba de regreso a su coche, Amelia se encontró pensando, al menos no citó a Rumi ni copió frases de perfiles de Tinder. Luego se rió. Una risa de verdad del tipo que se sentía como su propia voz de nuevo. Quizás, solo quizás, seguro, no era aburrido. Quizás, seguro, era el comienzo de algo honesto. En las semanas que siguieron a su primer encuentro, Amelia se encontró visitando Maple & Co. más a menudo. A veces para corregir ensayos, a veces para leer, la mayoría de las veces para respirar. Le sorprendía lo a menudo que Cal también aparecía allí. Siempre, solo siempre, con un libro, a veces escribiendo en un cuaderno de cuero desgastado, a veces simplemente observando el mundo pasar por la ventana. Las primeras coincidencias pasaron sin comentarios, pero a la quinta o sexta, Amelia comenzó a preguntarse si el universo tenía sentido del humor o si quizás él le estaba dando espacio para acercarse. Ella nunca preguntó, y él tampoco. Pero una tarde lluviosa de martes, mientras colocaba sus papeles sobre la mesa junto a la ventana y pedía su consumición habitual, se giró hacia el barista y dijo con una sonrisa: «Si viene hoy le invito al café». El barista levantó una ceja. Se refiere al chico del libro y el abrigo que parece haber pasado 100 inviernos ese mismo. Algo especial escrito en el vaso. Amelia hizo una pausa pensando. Luego dijo suavemente: «No solo dile. Es de alguien que aprecia la compañía tranquila». Nunca lo admitió en voz alta. Pero algo en la presencia de Cal la calmaba de maneras que aún no entendía. Él nunca coqueteaba, nunca, presionaba, nunca pedía más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Y eso, extrañamente, la hacía querer dar más. Una tarde, mientras nubes grises surcaban el cielo y las calles comenzaban a brillar, Amelia esperaba el autobús fuera del café. Su paraguas se había roto antes y lamentaba en silencio no haber cancelado una reunión de personal que se había alargado. Una voz familiar detrás de ella dijo: «Parece que le vendría bien un pequeño milagro». Ella se giró. Cal estaba allí sosteniendo un paraguas ya empapado por la caminata. Él se lo entregó. «Tómelo, yo sobreviviré». Antes de que ella pudiera discutir, él regresó a la lluvia con una sonrisa y se marchó empapado pero sonriendo como si no significara nada. No fue algo grandioso. No fue romántico en el sentido convencional, pero algo en ello le hizo encoger el corazón. Unos días después, su madre mencionó que la cerca del patio trasero tenía un panel suelto. Amelia había asentido distraídamente sin darle mucha importancia. A la noche siguiente, al llegar a casa de la escuela, encontró el panel reforzado con tornillos nuevos recién alineado. Una pequeña nota descansaba en el buzón. Tornillos sueltos apretados. La cerca debería aguantar otro año. Verá, él no lo mencionó ni una sola vez. Incluso cuando ella le preguntó si había estado cerca de su casa recientemente, él solo sonrió. «Voy donde me necesitan ocasionalmente». La escuela donde Amelia enseñaba estaba organizando una campaña de donación de libros para estudiantes desfavorecidos. Ella dudó durante días antes de mencionárselo a Cal. No porque no lo quisiera allí, sino porque una parte de ella temía que él dijera que no. Él se presentó ese sábado con vaqueros y una camisa de franela descolorida, llevando una caja de cartón llena de libros usados con cuidado. Ella observó desde la distancia cómo él en silencio organizaba, transportaba, clasificaba
e incluso ayudó a un estudiante tímido a elegir su primera novela. Cuando otro voluntario le preguntó a qué se dedicaba, Cal sonrió y dijo: «Estoy en educación, solo que no del tipo ostentoso». Esa tarde, mientras Amelia guardaba los últimos libros donados, una colega se inclinó y le susurró: «¿Quién es ese chico? ¿Quién?» «¿El que te sigue como una sombra bien educada y arregla cercas en su tiempo libre?» Amelia se rió por lo bajo. «Es solo alguien que sigue apareciendo». Su colega inclinó la cabeza. «No pareces querer que se detenga». Amelia no respondió porque no lo quería. Realmente no. Más tarde esa noche, acurrucada con Buster en el sofá y una taza de té calentando sus palmas, se encontró pensando en las pequeñas cosas. Paraguas, tornillos de cerca, cajas de libros, cosas que no gritaban amor, pero que susurraban algo igual de poderoso. Ni un solo gran gesto, ni fuegos artificiales, sino una presencia constante. Y quizás ese era el tipo de amor que perduraba. No sabía lo que Cal quería de ella. Pero por primera vez en mucho tiempo dejó de preguntarse si ella era suficiente, porque por la razón que fuera él seguía apareciendo, y una parte de ella había empezado a esperarlo. El día que Amelia llamó diciendo que estaba enferma, fue la primera vez que escuchó la voz de Cal por teléfono. No solo en el café, no de pasada, sino llamando solo para comprobarlo. «¿Está bien?», había preguntado él con un tono tranquilo y cálido. «Ayer no sonaba muy bien». «Estaré bien», respondió ella con la voz ronca por la fiebre. «Es solo un resfriado. Lo dormiré». Él no dijo mucho después de eso. Solo: «Descanse», y colgó. Ella pensó que eso era todo, pero media hora después sonó el timbre. Amelia abrió la puerta y encontró una figura familiar parada torpemente en su porche. Cal sostenía un pequeño termo en una mano y una bolsa de plástico en la otra. «Sopa de pollo», dijo simplemente mostrándola. «No tiene el mejor aspecto, pero mi madre juraba que era infalible». Su cabello estaba desordenado, sus mejillas enrojecidas por la fiebre, y su voz casi se había ido. Pero él no hizo ningún comentario al respecto. Solo preguntó: «¿Puedo pasar un momento?». Ella dudó, pero asintió. Dentro él colocó la comida en la encimera de la cocina y la vertió suavemente en un cuenco. Ella se sentó en silencio en el sofá envuelta en una manta observándolo moverse como si ya hubiera hecho esto antes, como si ya hubiera cuidado a alguien antes. Él le acercó el cuenco y se lo colocó en el regazo. «Estaré afuera», dijo señalando el porche. «Esperaré allí. Coma despacio». Antes de darse la vuelta para irse, extendió suavemente la mano para comprobar su frente. Su mano se movió hacia la de ella vacilante. Sus dedos se rozaron. Amelia retiró la mano instintivamente sobresaltada. «Lo siento», susurró avergonzada al instante. Cal solo sonrió suavemente. «No se preocupe, estaré afuera». Y fiel a su palabra, la dejó sola. Más tarde, cuando el cuenco estaba vacío y su cabeza se sentía un poco más despejada, Amelia se arrastró hacia la puerta y echó un vistazo al exterior. Cal seguía allí sentado en el banco del porche con Buster a sus pies, la correa envuelta holgadamente alrededor de su mano. Estaba cabeceando de sueño, su cabeza se inclinaba ligeramente de vez en cuando antes de enderezarse. Ella regresó a la cocina, preparó una pequeña taza de té de jengibre y volvió con ella en las manos. Abriendo la puerta lentamente para que no crujiera, salió y le ofreció la taza. «No sé cómo darle las gracias», dijo suavemente. «Así que pensé que esto podría servir por ahora». Él abrió los ojos sorprendido, luego asintió. «Perfecto». Se sentaron en silencio durante unos minutos, el calor del té serpenteando en el aire entre ellos. Cuando Amelia volvió adentro, su madre estaba descansando en su habitación. La revisó, le arropó más la manta, luego regresó a su propia habitación. Se sentó en el borde de la cama, buscó su teléfono y dudó. Allí, en lo más profundo de su galería, había una foto que no había visto en casi un año.
Ella con un vestido blanco, él con un esmoquín, su ex prometido. La foto estaba guardada no porque no pudiera dejarlo ir, sino porque no se había atrevido hasta ahora. Con un suspiro silencioso la seleccionó. Su dedo se cernió por un segundo, luego tocó eliminar. Ni siquiera vio cómo desaparecía, simplemente dejó el teléfono y miró por la ventana hacia el porche donde Cal se había quedado inmóvil, de nuevo la taza de té vacía a su lado. Buster, ahora acurrucado en su regazo. Esa noche, Amelia no se durmió pensando en el hombre al que solía amar. Se durmió pensando en el hombre que no intentó reemplazar el silencio en su vida, sino que se sentó a su lado hasta que ella estuvo lista para hablar. Amelia le había preguntado a Cal una docena de veces sobre su trabajo. No porque tuviera curiosidad por el dinero, Dios sabe que se había alejado lo suficiente de ese mundo, sino porque quería entender al hombre que seguía apareciendo en su vida de maneras tranquilas y consideradas. Cada vez Cal daba la misma respuesta vaga. Trabajo con una fundación que apoya a las escuelas, principalmente cosas administrativas, nada glamoroso. Y cada vez Amelia sonreía y lo dejaba pasar. Había aprendido por las malas que la verdadera confianza no se trataba de exigir respuestas, se trataba de esperar hasta que se dieran libremente. Un sábado por la mañana, decidieron caminar hasta un mercado local de fin de semana, no lejos de la escuela donde enseñaba Amelia. Era uno de esos días dorados de otoño, con hojas revoloteando suavemente, el olor a castañas asadas en el aire. Al pasar por una librería, Amelia vio a uno de sus estudiantes, Liam, un dulce pero tímido alumno de 7º grado, luchando por llevar su mochila desgastada. Una de las correas se había roto por completo. Él la saludó tímidamente y caminó rápidamente tratando de no parecer avergonzado. Cal también lo notó, pero no dijo una palabra. Más tarde esa tarde, mientras Amelia se quedaba en el mercado hojeando libros de poesía de segunda mano, Cal se excusó. «Vuelvo en 10», dijo. Llegó el lunes. Durante el recreo del almuerzo, la directora de la escuela entró en la sala de profesores con una mirada curiosa. «Alguien dejó esto esta mañana temprano», dijo, levantando una mochila nueva a estrenar. Sin nota, solo tenía el nombre de Liam en la etiqueta. El rostro de Liam se puso rojo al abrirla. Dentro había una tarjeta sencilla que decía: «Para alguien que carga más que solo libros». Sin firma, sin logo. Esa tarde, Amelia encontró una nota de agradecimiento pegada en el tablón de anuncios de la sala de profesores. Estaba escrita con la letra cuidadosa de Liam. «Para el amable desconocido. Gracias por la mochila. No sé quién eres, pero me hizo sentir que quizás alguien me ve. No lo olvidaré. Liam». Ella no necesitó preguntar quién la había dejado. Caminando a casa esa tarde, Amelia metió las manos en los bolsillos de su abrigo pensando en Cal. Todo este tiempo, él nunca había intentado impresionarla. Nunca habló de sí mismo, nunca alardeó, nunca presumió de nada. Se dio cuenta de que cada pequeña amabilidad que ofrecía no era para obtener reconocimiento. Era simplemente quien él era. Y por primera vez, una pregunta flotó suavemente en su mente. Si él no fuera nadie en absoluto, si no tuviera título, ni trabajo, ni historia, ¿seguiría sintiendo que es la persona más extraordinaria que he conocido? La respuesta se formó en su pecho antes de que su cerebro pudiera procesarla. Sí. Ese fin de semana se sentaron en un banco del parque con tazas de café para llevar entre ellos. Cal observó a una ardilla intentar robar una bolsa de patatas fritas a un niño distraído, y ambos rieron suavemente. «No habla mucho de usted», dijo Amelia con delicadeza. «Supongo que cuanto más hablo», dijo él mirándola, «más podría decir algo de lo que me arrepienta». Ella ladeó la cabeza. «Eso suena a alguien a quien han herido». Él asintió lentamente. «¿A quién no?». Ella no insistió más. En cambio bebió su café, luego dijo, casi como si no quisiera decirlo en voz alta:
Si alguna vez decidiera creer en el amor de nuevo, tendría que ser con alguien como usted. Él se volvió hacia ella sorprendido. Ella no lo miró, solo sonrió débilmente y añadió: alguien que no necesita ser nadie para ya ser todo. Por primera vez en años, Amelia no medía el amor por grandes gestos o promesas elevadas. Lo medía por el silencio entre palabras, por la confianza dada sin exigencias, por una mochila dejada en la oficina de una directora sin nombre adjunto, pero que de alguna manera contenía todo el significado del mundo. Una fría tarde de jueves, Amelia se hundió en su sofá con una humeante taza de té y Buster acurrucado a sus pies. La televisión sonaba de fondo con el volumen bajo. Ella no estaba prestando mucha atención, solo era ruido de fondo para corregir ensayos hasta que una voz familiar se hizo oír. Levantó la vista. Allí de pie con confianza en un podio durante una transmisión en vivo estaba Cal. Vestía un traje oscuro y hablaba con tranquila autoridad sobre la equidad educativa. Detrás de él, la pancarta decía: Foro Nacional para el Desarrollo de la Educación Rural. Creemos que cada niño, sin importar su código postal, merece una biblioteca con libros reales y esperanza real, dijo. La Cámara enfocó el momento en que firmó un compromiso $20 millones en financiación para la expansión de bibliotecas públicas en áreas desfavorecidas. El gráfico en la parte inferior de la pantalla decía: Cal Bennett, CEO Fundación Bennett. Su té se enfrió en sus manos. Sus pensamientos se adormecieron. Cal, director ejecutivo. Un hombre que una vez le había dicho: trabajo en apoyo escolar. Un hombre que había arreglado la cerca de su madre, le había traído té de jengibre, había repartido mochilas anónimamente. Un hombre que nunca ni una sola vez había dejado entrever quién era realmente. Apagó la televisión y se quedó sentada respirando en silencio. A la mañana siguiente en la escuela, una de sus estudiantes, Emily, se acercó animadamente a su escritorio durante el período libre. Señorita Rowe, lo conseguí. Conseguí la beca. Amelia parpadeó. Beca sí. Emily sonrió ampliamente. La Fundación Bennett. Beca completa, libros, todo. Ni siquiera la solicité. Simplemente apareció con una nota. Decía que alguien creía en mí. Amelia sintió que el estómago se le encogía. Sacó la carta suavemente de las manos de Emily y la escaneó. No había nombre ni firma, solo la misma frase: alguien cree en ti. El rompecabezas encajó con un golpe sordo y repentino, las mochilas anónimas, las donaciones silenciosas, el trabajo vago, la aversión a que le preguntaran sobre dinero o trabajo. Había estado mirando directamente la verdad, pero nunca la había visto. Y ahora era demasiado tarde. Esa tarde caminó a casa sin enviar mensajes de texto a Cal. Dejó que el silencio se extendiera como un dolor. Él había mentido no con sus palabras, sino con su silencio. No había confiado en ella con la verdad. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Ella no lloró. Esa noche no. Simplemente se sentó a la mesa de la cocina mucho después de que Buster se hubiera dormido a sus pies mirando al vacío. Sus manos envolvían una taza de café sin tocar. Él no pensó que ella fuera lo suficientemente fuerte para saberlo. Y para alguien que una vez había sido plantada en el altar por un hombre cuyos secretos venían vestidos de smokines y cenas caras, el dolor de ser excluida de la verdad, de nuevo, era demasiado. Al día siguiente borró el número de Cal. Él no le había dicho quién era, no porque temiera lo que pudiera cambiar, sino porque no creía que ella pudiera amarlo por las razones correctas. No confiar en ella fue la traición más dolorosa de todas. El paquete llegó una gris mañana de viernes. Papel marrón liso atado con un cordel sencillo. No había dirección de remitente, solo su nombre, Amelia Rowe, escrito con una caligrafía familiar que le oprimió el corazón. Lo dejó en la mesa del pasillo durante horas. Barrió la cocina, dobló la ropa, sacó a pasear a Buster 2 veces, cualquier cosa para retrasar abrirlo.
Pero a medida que el anochecer se posaba sobre las ventanas y la casa volvía a quedar en silencio, la quietud se hizo sentir. Finalmente desató el cordel con dedos temblorosos. Dentro había un libro, cartas a un joven poeta, su copia la que le había dado a Cal cuando hablaron de poesía bajo el arce fuera de la cafetería, aquella en la que había escrito una nota dentro, para cuando el mundo se sienta demasiado ruidoso. Se le cortó la respiración. Dentro guardado había un trozo de papel rayado doblado, una carta escrita a pluma con la caligrafía inconfundiblemente ordenada y firme de Cal. Ella dudó. Luego leyó: «Querida Amelia, he empezado esta carta una docena de veces, la he roto, he vuelto a empezar. Las palabras nunca me habían fallado hasta ahora. Una vez me dijiste que el silencio puede ser más amable que una explicación. Pero a veces el silencio es solo miedo disfrazado de cortesía. Y yo tenía miedo. No tenía miedo de lo que pensarías de mí siendo un director ejecutivo. Tenía miedo de que si lo supieras, todo lo bueno entre nosotros comenzaría a sentirse comprado. Y después de lo que pasé, no sabía cómo creer en un amor que no viniera con condiciones. Cuando tenía 27 años lo perdí todo, no solo la empresa, mi hogar, mi paz. La mujer con la que me iba a casar se marchó el día que el banco congeló nuestras cuentas. Ni siquiera miró hacia atrás. Ese día me prometí a mí mismo que si alguna vez intentaba amar de nuevo, sería como yo. No, el título no los trajes solo, Cal. Entonces te conocí. Tú y tus planes de lecciones manchados de té. Tu amor por los libros con lomos rotos. Tu lealtad terca a las cosas que aún importan. La verdad, la amabilidad, las penas simples. Nunca fuiste ruidosa, pero siempre fuiste clara. Y me hiciste querer ser claro también. Nunca quise mentir. Solo quería ser visto antes de ser reconocido. Una vez me diste este libro y dijiste: para cuando el mundo se sienta demasiado ruidoso, no sabías que también me estabas entregando un trozo de tu corazón. Ahora te lo devuelvo. Y si nunca quieres volver a verme, lo entenderé. Pero si hay una pequeña parte de ti que todavía se pregunta cómo podría ser, estaré sentado donde nos conocimos por primera vez. Sábado a las 10:00 am. Sin trajes, sin títulos, solo yo. Porque todo lo que siempre quise fue ser amado cuando no tenía nada. Cal. Al final la tinta se corrió bajo las lágrimas de Amelia. Ella apretó el libro contra su pecho, lo sostuvo allí durante mucho tiempo. Luego, sin siquiera cambiarse el suéter, se puso el abrigo, llamó a Buster a la puerta y salió hacia Maple & Co., hacia el lugar donde algo suave, lento y verdadero había comenzado. Exactamente a las 10:01 am del sábado por la mañana, la pequeña campana sobre la puerta de Maple & Co. tintineó suavemente. Amelia había estado sentada allí desde las 9:45, con las manos alrededor de una taza de té caliente, tratando de no mirar la puerta cada vez que se abría. Se dijo a sí misma que solo necesitaba un cierre, que si él no venía, ella seguiría adelante, que podía hacerlo. Pero cuando escuchó el sonido familiar de la campana y vio la figura de un hombre entrando desde el frío, todo su corazón se le hizo un nudo en la garganta. Llevaba el mismo abrigo gris desgastado del primer día que se conocieron, y en su mano una bolsa de papel arrugada y ligeramente húmeda por la niebla de afuera. Ya podía adivinar lo que había dentro: las galletas favoritas de Buster. Cal se quedó junto a la puerta un momento mirando alrededor de la cafetería como si fuera la primera vez que la veía, como si necesitara asegurarse de que no hubiera cambiado. Y entonces la vio. Sus ojos se encontraron. Él no sonrió de inmediato. Tampoco ella. En cambio, hubo un silencio entre ellos cargado con todo lo que no habían dicho, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que solo existía entre personas que habían compartido algo real, frágil e inconcluso. Él dio un paso lento hacia adelante, luego otro. Cuando llegó a su mesa no se sentó. Simplemente se quedó de pie frente a ella con la mirada firme, las manos ligeramente nerviosas a sus costados. «No soy bueno con los discursos», dijo. Su voz era más suave de lo habitual. «Y he dicho menos de lo que debería,
y quizás demasiado por escrito. Pero si todavía necesitas a alguien que aparezca, a alguien que no haga preguntas que no estés lista para responder, sigo aquí. Dejó la bolsa de galletas para perros sobre la mesa sin mirar hacia abajo. Amelia la miró fijamente por un momento. Luego levantó la vista, sus ojos encontrándose completamente con los suyos. Ella no preguntó por qué mintió. No preguntó qué tipo de director ejecutivo usaba botas viejas y llevaba libros como armadura. No preguntó cuánto de lo que él le había mostrado era real, porque ella ya lo sabía y porque algunas cosas, si son lo suficientemente honestas, no necesitan explicación. «Gracias», dijo ella con la voz apenas un susurro. Él asintió, inseguro de si sentarse o irse, inseguro de si ella le agradecía las galletas, la carta o simplemente por estar allí. Luego añadió con el más leve atisbo de una sonrisa en sus labios: «No tienes que decir nada más». Un destello de alivio cruzó su rostro, pero continuó ella suavemente: «No puedes volver a desaparecer». Él se rió una sola vez, una risa corta y llena de algo cercano a la alegría. «Es justo». Ella señaló el asiento vacío frente a ella. «Entonces siéntate. Me debes una conversación sobre por qué El guardián entre el centeno está sobrevalorado». Cal apartó la silla lentamente y se sentó. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego dijo: «Solo si aceptas defender a Jane Eyre con toda tu pasión literaria». Ella levantó una ceja. «Siempre». Y allí estaba la sintonía fácil, la comodidad de alguien que sabía ser silencioso y aún así decirlo todo. La calidez familiar que se había infiltrado lentamente hasta sentirse como en casa. Fuera de la ventana, Buster se sentaba pacientemente junto a la mesa, moviendo la cola suavemente, como si él también hubiera estado esperando esto. Y dentro, dos personas que una vez habían renunciado al amor, se sentaron de nuevo una al lado de la otra. Sin etiquetas, sin promesas, sin finales perfectos, solo una segunda oportunidad ofrecida sin condiciones. Un año después, la casa estaba en silencio, excepto por el suave tintineo de dos tazas al ser dejadas sobre una mesa de madera en el porche. El sol de la mañana derramaba una luz dorada sobre el porche de una pequeña casa blanca escondida cerca del borde de un barrio tranquilo. No era extravagante. No había fuentes, ni puertas de seguridad, ni columnas de mármol, pero había un jardín que Amelia había plantado con su madre con flores silvestres brotando libremente. Había una cerca de madera que Cal había construido él mismo, y un pequeño columpio bajo un árbol que se balanceaba suavemente con la brisa, y había risas. Cada mañana sin falta Cal y Amelia se sentaban en ese porche con su café. Sin teléfonos, sin ruido, solo dos tazas, dos libros generalmente a medio leer, y que intercambiaban a mitad de sorbo, y el sonido de las voces de los niños que venían de la escuela primaria de enfrente. La escuela llevaba abierta solo 6 meses, construida en un terreno financiado íntegramente por la Fundación Bennett. Nadie en el barrio sabía que el hombre que tranquilamente ayudaba a los niños a cruzar la calle por las mañanas era el hombre cuyo nombre estaba grabado en la piedra angular del edificio de la biblioteca. A Cal le gustaba así. Ahora usaba camisas de franela, a veces no se afeitaba durante unos días. Plantaba tomates, quemaba sus tostadas y una vez pintó accidentalmente un interruptor de luz. Amelia lo molestaba constantemente y lo amaba más cada día. Dentro de la casa, la madre de Amelia doblaba la ropa junto a la ventana abierta, con su salud completamente recuperada. Buster ladraba juguetonamente en el patio persiguiendo una mariposa, como si todavía fuera un cachorro, no el perro de 9 años, con bigotes plateados y una mirada sabia. La sala de estar estaba llena de luz solar y un suave jazz sonaba de un tocadiscos que encontraron en una tienda de segunda mano durante una cita de fin de semana. La oficina de Amelia estaba ahora junto a la ventana principal donde corregía ensayos y escribía en su diario. En su escritorio, enmarcada en roble cálido, estaba la primera carta que Cal le escribió, arrugada de tanto releerla con las palabras un poco descoloridas,
pero no menos poderosas. Al lado una foto. Los dos en la primera campaña de donación de libros de la escuela, ambos sonriendo de esa manera en que la gente lo hace cuando sabe que está exactamente donde debe estar. Con una caligrafía enlazada debajo de la carta enmarcada, estaban las palabras que Cal había escrito a mano. Ella me amó cuando no tenía nada, así que ahora le doy todo empezando por mi corazón. Era la única decoración que realmente le importaba exhibir. Una mañana, mientras el canto de los pájaros se abría paso suavemente por el patio, Amelia dobló el periódico y miró a Cal al otro lado de la mesa. Otro estudiante acaba de conseguir la beca. Es el tercero este mes. Cal sonrió detrás de su taza. Bien. Nunca vas a dejar que pongan tu nombre en el programa, ¿verdad? Él negó con la cabeza con los ojos cálidos. No necesito que el mundo lo sepa, solo tú. Ella se inclinó y tocó su mano. Yo sí. Él le levantó los dedos, besó el dorso de su mano y susurró. Entonces eso es suficiente. La puerta mosquitera se abrió detrás de ellos. Su madre salió con una bandeja de bollos frescos. Buster ladró una vez arrastrando orgullosamente un palo por el patio como si acabara de salvar el mundo. Cal se puso de pie para ayudar a su madre con la bandeja, cauteloso como siempre. La vida no se parecía al sueño que Amelia había tenido una vez. Parecía mejor porque ahora no estaba llena de promesas vacías y perfección ensayada. Estaba llena de tazas desiguales, mañanas tranquilas, libros compartidos y un amor que no necesitaba ser pronunciado para ser entendido. Y en algún rincón tranquilo de ese mundo, dos personas que una vez habían sido rotas por la traición, por el miedo, por la pérdida, habían encontrado tranquila y suavemente su camino de regreso a algo completo, no ostentoso, no ruidoso, solo honesto y profunda y maravillosamente suyo. Si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poco, si te recordó que el amor no tiene que ser ruidoso para ser real y que a veces el tipo de amor más poderoso es el que elige quedarse en silencio a través de todo. Entonces no olvides darle me gusta, suscribirte y tocar ese botón de entusiasmo para apoyar a Soul Stirring Stories. Te traemos más que solo historias. Te traemos sanación, calidez y un recordatorio de que la bondad aún existe en los rincones tranquilos del mundo. Hasta la próxima, cuida tu corazón y deja que las historias cuiden tu alma.